Volvemos a deambular por el arte y la cultura de Medellín y hoy vamos a empezar una serie de programas en los que vamos a hablar de la economía creativa. ¿Qué significa eso en Medellín? ¿Qué significa en la vida de las personas que siempre lo han hecho en Colombia, pero que ahora vienen y siguen pensándose cómo es mejor un arte sustentable y una creación con nuevas tecnologías? Hoy estamos con Juan Álvarez, un empresario, artista, videoartista. Además nos va a contar muchas más historias de su vida, porque no es ni colombiano ni europeo, es del mundo. Juan. Qué introducción tan bonita, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, Juan, contanos, a ver, vos no sos ni colombiano ni sueco. ¿Cómo es eso? No, mira, soy colombiano sueco. Viví demasiado tiempo, digamos que por fuera, trabajando en diferentes, digamos que en diferentes emprendimientos, ¿no? Hice todo el bachillerato, digamos que todos los estudios superiores en Suecia, en España. He sido marinero, que diría que es pocas personas, digamos, en este departamento que pueden decir que han sido marineros de profesión. Gracias a múltiples oficios que he tenido, le he podido dar 120 vueltas al mundo. Eso también me hace, digamos que un poquito ajeno a sentirme que pertenezco a un solo lugar. Y cuando la gente me dice de dónde eres, generalmente digo de Gotemburgo, de Medellín, de Estocolmo y Barcelona. Digamos que esas son las cuatro ciudades que siento que me definen como ciudadano, porque son las ciudades que he habitado más. Esa historia de marinero además no es una historia porque sí. Contanos de esa vida y de tu papá y cómo fue, porque además fue muy importante ese proyecto de tu papá, o es muy importante aún en lo que significa conocer el mar en Colombia. Claro, pues mi padre fue uno de los fundadores de Orcas, del club de buceo en Antioquia. Y yo creo que algo que me marcó muy fuerte a la hora de tener esta vida un poquito de aventurero, porque también soy documentalista expedicionista, o sea, cojo la cámara, me voy a la selva a tratar de hacer documentales, viene del lado de mi padre. La fotografía de mi madre, porque mi madre siempre estudió fotografía cuando estaba joven, y recuerdo que sus fotos siempre salía un dedo en alguna esquina, o sea, ella tuvo sus problemas, pero me gustaba mucho la parte del cuarto oscuro en casa. Pero digamos que a diferencia de la mayoría de los niños en Colombia, que a veces uno juega con que voy a encontrar un tesoro y uno dibuja un mapa del tesoro en un papel y lo ponía amarillo con la estufa para que pareciera un mapa del tesoro real, yo era uno de los pocos niños que salía del colegio, llegaba corriendo a mi casa, porque en la mesa del comedor de mi casa había un mapa del tesoro de verdad. Cuando se hizo los dos intentos de tratar de ubicar y rescatar dos galeones españoles de la conquista, o de, no sé si ya era parte más avanzada. Sí, la conquista es en ese momento cuando están todos estos galeones y empieza todo el tema de piratería, y es que empiezan a sacar grandes cantidades de oro y de riquezas de América. Y creo que es el San José, el más grande, que tenía creo que 7 barcos defendiéndolo porque llevaba esa cantidad de oro. Pues a una de las organizaciones que buscaron fue a Orcas, y en especial a mi padre. Entonces yo llegaba a mi casa y había un mapa de un tesoro real, con un mapa real. Y eso me pasó 2 veces con el San José, y hubo otro que se hundió afuera de Urabá, que pues no llevaba muchas riquezas, pero se hizo el intento. Entonces durante gran parte de mi infancia habían mapas de tesoros reales en la mesa, y esto me hizo, digamos que, amar el mar, porque viajaba mucho al mar con mi padre a bucear y a ser la mascota, digamos, de Orcas. Y la otra parte, pues, la del mar como marinero, como explorar, como tesoros. ¿Cómo es eso de ser marinero? ¿En qué momento, en qué lugar del mundo te dio por decir, bueno, yo sí quiero hacer esto, y qué hacías? Contanos eso, que pues, es bastante particular. Mira, así como en Colombia, no sé cuál fue tu primer trabajo en Colombia. La mayoría de la gente me dice en la tienda de muebles de un tío o en la tienda de un tío. En mi caso, como me gradué de bachiller en Suecia, el primer trabajo que tú tienes en Suecia, que es un país marinero, te ofrecen de marinero, con una gran ventaja, porque a los marineros Suecia les paga impuestos por por defender la soberanía del mar, por estar habitando. Entonces, tú sales de bachiller
obviamente joven, hermoso, inmortal, ¿cierto? Coges un trabajo donde te exigen estar presente X cantidad de horas y te pagan el doble. O sea, te pagan tu salario y después te llega una carta del rey con gracias por defender la soberanía del país y te llega más plata. Entonces, como eres joven, hermoso e inmortal, fuera de eso eres marinero, a veces trabajas una semana en el barco y después tienes una semana libre, totalmente sin ningún tipo de obligaciones y el bolsillo lleno de dinero, pues es muy fácil ser marinero. ¿Y qué hacías? Es decir, ¿estabas en un barco, viajabas, hacías recorridos, pesca, comercio? Pues mira, en Suecia generalmente uno trabaja mucho en ferries cuando uno termina de estudiar. Entonces eran ferries de Suecia a Noruega, de Suecia a Dinamarca, de Suecia a Polonia, de Suecia a Alemania, de Suecia a Estonia y de Suecia a Finlandia. Digamos que son como los principales, esos eran los puertos que hacía. Otra cosa que digamos que la vida de marinero también es famosa es que dicen que uno tiene un amor en cada puerto. En realidad, desde que la profesión de marineros digamos que se balanceó en géneros, entonces ya hay la misma cantidad de tripulación femenino que masculino. Entonces uno en esos barcos también lo que hace es llenar el caramelo de haberse comido a toda la gente en el barco y más o menos cuando llenas el álbum cambia de barco, porque ya es otra cosa. Entonces digamos que también tiene unas ventajas que en la adolescencia se aprecian mucho. ¿Y en qué momento llegas al tema audiovisual? ¿Cómo entras a ese mundo? Ya me contaste que tu mamá fue por ahí, esa era tu inclinación, pero decides meterte a esa industria. Pues mira, yo primero empecé como fotógrafo, stills, o sea, con foto, no como fotógrafo de video, sino foto de negativos, cuando todavía había negativos. Pues tengo 43 primaveras, eso quiere decir que me tocó esa transición de lo análogo a lo digital también ya, digamos que bastante adulto, ¿cierto? A los 20 y algo, que mucha gente que fue fotógrafo conmigo se quedó en esa, no les dio la lógica del cuarto oscuro a Photoshop, sobre todo que Photoshop era otra cosa en esa época. Pero digamos que empecé con la fotografía y me encantaba la fotografía, pero lo mío siempre fue contar historias, siempre fue la narrativa, o sea, la narrativa siempre ha sido como una constante en mi vida. Y llegó un momento en que tuve que escoger seguir en Suecia como fotógrafo o irme a buscar la narrativa, que en ese momento pues intenté estudiar en la escuela de cine de Glasgow, pero después de haber hablado sueco tantos años y llegar a Glasgow y oír el escocés, el inglés escocés, dije, no quiero esto, me voy para España, porque pensé que me iba a hablar en español. Ahora llegué a Barcelona. Hablaban en catalán. Y en las escuelas en que estudié, los profesores se negaban a hablarnos en español, en castellano, y me tocó aprender catalán a la fuerza, porque pues todas las clases eran en catalán y los exámenes eran en catalán. ¿En qué universidad? Pues mira, estuve un tiempo eso se llama, primero en el IDEP, que es una escuela superior, después está el SEC, que es, digamos, la Escuela de Cinematografía de Cataluña, y después hice una maestría en animación y efectos especiales en el Pompeu Fabra, ¿cierto? Digamos que durante esos 5 años de mucha fiesta y mucho estudio, porque pues me gusta mucho la fiesta, pero también soy una persona muy estudiosa, me gusta macearme lo que yo sé hacer, pues digamos que ahí fue la transición que hice desde realización y dirección, producción, edición, y después pasé a los efectos especiales porque me tocó también la transición del video a lo digital. Y decía, bueno, yo antes pensaba que ser el hombre orquesta era lo mejor que podía hacer en la parte audiovisual porque te daba independencia. Ahora llegó un momento cuando ya cambié la parte, digamos, de los formatos, la parte política de la televisión, fue porque me di cuenta, me he convertido en mi propio embudo. Tengo 2 manos, soy camarógrafo, soy sonidista, soy director, soy el editor, soy el de efectos especiales, soy el productor, soy el que hace los tintos y tengo 2 manos. O sea, no daba. Entonces al final dije, bueno, todo este conocimiento debe servirme para otra cosa. Y fue cuando encontré en Zodiac Entertainment, bueno, primero en la Escuela Sueca de Televisión, la parte de creación de formatos, se llama Gerencia
de producción audiovisual con especialización en formato televisivo, ¿cierto? Que ahí fue cuando me cambió un poco porque reconecté de nuevo con la parte narrativa. A vos te dieron un premio, por allá Sí, como señor. de un joven emprendedor, ¿o qué? ¿Ese premio No. era exactamente qué? No. Espere. Hace unos años hay una organización que se llama Fellowship of the Americas, creo que tiene su sede en Medellín, aquí en el Colombo Americano. Hicimos un documental con Corpurabá, ¿cierto? Un documental que en realidad hicimos la investigación para hacerlo, y era darle más o menos una vuelta al Golfo de Urabá y empezar a mirar qué estaba pasando con el cambio climático. Solo en gasolina, desde dándole la vuelta al Golfo de Urabá, se nos fueron 23 millones de pesos. Yo podría decir que en unos 5 días, o sea, sin contar alimentación, no, solo en gasolina. Y se supone que ese documento que hicimos iba a ser investigación para hacer una serie más larga, más profunda, con más presupuesto. Lo montamos como un documental corto, lo mandamos y ganamos en Venecia como mejor documental medioambientalista. Fue tan grande como esto lo que pasó en el mundo que incluso la cumbre climática de Doha se inauguró con ese documental. Ahora, en Colombia la mayoría no lo vieron porque en la prensa nosotros mandamos un press release contando más o menos de qué se trataba el documental, y la primera persona que lo publicó le cambió el nombre. No puso el rostro humano del cambio climático, sino que puso el documental Urabá. Ah, Y pues creo que poca gente nos vio en Colombia. En Venecia me siguen escribiendo, nos siguen llamando, pidiéndonos más material parecido de Colombia, pero no hemos tenido, digamos, que el apoyo para documental es poco, o sea, sí, por lo sí. menos desde donde yo lo veo, y el tipo de documentales que me gusta hacer, que requieren viajar, que requieren hacer otro tipo de cosas. Y digamos que para invertir mis propios recursos, pues me metí en otros emprendimientos que no son tan documentales, sino más de ficción, más, no solo de ficción, sino ciencia ficción y humor, porque digamos que yo vengo de una escuela donde yo pienso que si lo que yo hago no entra en horario triple A, pues lo estoy haciendo un poco mal, Ya. ¿cierto? Porque digamos que pues yo quiero hacer cosas buenas, pero cosas buenas rentables para mí y toda la gente involucrada, ¿cierto? Claro. Yo siempre regalo cosas que sé que le gustan a mis invitados. ¡Au! Y me dijeron que esto y esto. Pero me vas a hablar de esos dos productos porque creo que los chocolates suecos son muy famosos, ¿no? No, mira, la gente confunde Suiza con Suecia. Exacto. Y hay una regla fácil. Muy fácil. Suiza, chocolate. Suecia, porno. Ajá. Se combinan, pero no es lo mismo. En una buena combinación, creo que suben el ambiente a un nivel muy agradable, pero no es lo mismo. Bueno, Beni, ¿cómo así que porno? Esa industria es muy fuerte ahí. ¿Por qué? No. Y vuelvo a decir no. No. Resulta que hubo una familia que se llama la familia Milton, que es Bert Milton y Bert Milton Jr. Bert Milton fue el que fundó a la compañía, la legendaria compañía Private, que creo que ya no existe, ¿cierto? Y si existe, debe existir con otro nombre, que se llamó Private Media mucho tiempo, que era la compañía de entretenimiento para adultos más grandes del mundo, ¿cierto? Y pues en Suecia la liberación sexual es mucho mayor que en Colombia. Puede que en Colombia la gente tenga más sexo que los suecos, pero en Colombia lo tenemos a escondidas. Hay más vergüenza, hay más secreto, ¿cierto? Incluso esa industria motelera de Colombia creo que nos deja claro de que nos encanta, pero a escondidas. Y ojalá no siempre con la misma persona, aunque no lo confesemos a nuestras parejas. Digamos, entonces, primero está este señor se muere, y el hijo, Bert Milton Jr., que en realidad trabajaba con real estate, con eso, ¿cómo se llama en español? Con venta de propiedad raíz, sí. hereda esto y lo hace otro tipo de negocio, porque él no lo ve como de pronto lo veía su papá, de las mujeres desnudas, Hugh Hefner, como esa parte, sino más la parte del negocio. La vuelve otra cosa
incluso se intentó hacer un Apprentice, la versión del Apprentice europeo, se trató de que fuera la persona que iba a reemplazar a Hamilton Jr. en la dirección de Private. No se hizo por razones obviamente moralistas y lo que sea. Entonces digamos que la fama viene desde esa, de esa parte. De eso. Porque digamos que lo que sí pasa en Suecia es, hay una frase preciosa al final de la noche, que se lo dice un hombre y una mujer, te lo voy a decir primero en sueco y después lo traduzco al español, que es "Ska vi hem till dig, hem till mig, eller varje en till sin". Significa, vamos para tu casa, vamos para la mía, o cada uno para la suya, ¿cierto? Que es más o menos, no me quiero ir solo, vamos a comernos, y antes de que te quedes dormido, cerciórate de estar en tu casa, que no es la mía, ¿cierto? Allá esa parte de me quedo dormido y dejo una areta, un cepillo de dientes, no sucede. Entonces digamos que de pronto es la combinación de esas dos cosas que dan una idea errónea. A los suecos los hemos juzgado durante la historia muchas veces. Te pongo un ejemplo. Cuando Napoleón ganó la guerra, le dio a Suecia, aunque Suecia no estuvo involucrada en las guerras, a uno de sus generales para que la manejara, que es la familia Bernadotte, que son los reyes de ahora. Porque la intención de Napoleón era invadir Suecia. Ahora, él mandó un observador, un espía, que entró a las casas de los suecos, y allá tienen unos hornos para calentar en invierno, que no se utilizan en el resto de Europa, que si tú los ves bien, parecen cañones. Ahora, como este man fue en verano y no fue en invierno, no los vio en uso, la lectura de él fue: todos los suecos tienen un cañón en su casa, no se te ocurra invadir a Suecia, ahí lo que hay que hacer es una alianza, ¿cierto? Entonces digamos que los suecos siempre han sido malinterpretados durante toda su historia. Muy bien. ¿Y el café? El café, a mí me encanta el café. Primero, mi práctica de fotografía la hice en Finlandia con una fotógrafa que se llama Erja Vaine, ¿cierto? La hice en Helsinki. Entonces digamos que creo que Suecia y Finlandia son los países que más consumen café en el mundo y consumen muy buen café. Ellos tienen el equivalente al algo colombiano, pues ellos lo llaman fika, ¿cierto? Y tienen un fika cada 45 minutos. O sea, cada hora trabajada, 15 minutos los suecos toman café y se comen una galleta, que es el fika, es como el algo. Pero son muy productivos los 45 minutos que trabajan cada hora, ¿cierto? Que me parece una cosa espectacular. Entonces me acostumbré al buen café, sobre todo el buen café colombiano, y después de estar en Colombia mucho tiempo, pues me empecé a encariñar con los cafés de diferentes lugares, con esos aromas que uno ya sabe, este es de por allí, este es de por allá, es muy sabroso. Te lo dejo y después me dices de qué te pareció. Claro que sí. Vamos entrando ahora a cómo llegas tú al tema de la industria creativa y en Colombia a trabajar en canales. Hablemos de eso y después me haces un apéndice de la televisión pública para ti, cómo debe ser en Colombia. Bueno, te voy a dar, digamos que algo que siempre le voy a criticar a la juventud, y sobre todo a mi juventud, no a la juventud de los otros, de los millennials, de los que no necesitan una ouija para comer, no, con ellos no. No es, cuando hablo de la juventud no hablo de ellos como un abuelito, sino de mi juventud. Y yo creo que uno, cuando uno es muy joven, también uno es muy arrogante y muy inconsciente de el entorno en el que a veces estás y entras, sino que tú quieres brillar por tu competencia, ¿no? Cuando llegué a Colombia, llegué casado con mi tercera esposa, que era chilena, y llegué, digamos que, con algo que la gente no manejaba en Colombia en ese momento, que era los formatos televisivos. De eso todavía no se hablaba en Colombia. Entonces llegué a tratar de buscar eso. Algo que asustó un poco, porque cuando yo hablaba de formatos televisivos, la gente me miraba como, bueno, que más o menos 2009, 2010 más o menos. Entonces por esa época me entrevisté con esta chica Piedradita, la que era de Canalú, Lucrecia Piedradita, con el de Telemedellín era en esa época 2010 Mauricio Mosquera. Y bueno, traté como de crear esto, pero digamos que no entendían muy bien yo de qué estaba hablando ni cuál era mi especialidad. Y un día me invitaron a dar una charla sobre la rentabilidad de la televisión pública, porque yo siempre he dicho que en la televisión no hay nada más rentable que la televisión pública, nada más es ver a la BBC de Londres o incluso el mismo SVT en Suecia, te das cuenta que son
televisiones públicas que venden a un mercado global y que tienen una presencia en todos los canales del mundo, ¿cierto? Obviamente eso requiere, digamos que, una legislación y un apoyo diferente y de pronto incluso alejar la televisión pública un poco de la política, ¿cierto? Que digamos que en Colombia es un poco difícil porque confundimos que como es pública y es financiada por plata pública, entonces es del municipio o es de la gobernación. ¿Vos crees que los canales públicos en Colombia se vuelven es del mandatario de turno y no de la comunidad? Pues yo creo que es solamente ver qué programas tienen en horario AAA y eso te responde esa pregunta. ¿Cierto? Una tarea para todos es mirar qué tiene Telemedellín y Teleantioquia a las 7 de la noche. Sí, yo te diría, miren horario AAA y ustedes decidan, ¿cierto? Sí, los domingos, por ejemplo, es muy claro. Teniendo en cuenta que Telemedellín tiene una legislación, unas leyes internas que hacen que esté limitada a unas cosas y Teleantioquia de pronto sea un poquito más libre, pero digamos que les dejo esa tarea, ustedes deciden, yo en eso no pienso hablar porque siempre que hablo de cualquiera de los dos canales me meto en problemas. Entonces di esta charla donde yo cogía el símil de una manzana, decía, por ejemplo, si tomas esta manzana, o sea, porque entonces me decían, bueno, entonces, ¿qué parte es rentable? ¿Cómo vendo mis programas? Y yo, si lo ves como que tú solo vendes el fruto final, lo que me estás haciendo es coger el palito de la manzana y botar la manzana. Porque si tú vendes procesos desde planeación, desde creación, planeación, preproducción, producción, postproducción, distribución, o sea, si miras todo eso, tú puedes vender productos en diferentes estados de proceso, ¿cierto? No tienes que asumir todo el riesgo hasta la venta y la distribución, sino que puedes empezar a rentabilizar los procesos. A lo que en esa reunión, la gente que me aplaudió eran del consejo y de la asamblea, y yo no fui consciente de que la gente también que estaba presente eran los ejecutivos de estos dos canales. Algo que hizo que yo no fuera una persona muy querida en estos momentos, por lo que dije, ¿cierto? Eso te vetó más o menos. Digamos que no me hizo popular. ¿Vos sentís que en Medellín se sigue marcando mucho ese veto de quien no me dice las cosas como yo quiero, no está dentro de No, yo creo que no se trata de eso, sino que se trata de los grupos de pertenencia, ¿cierto? Digamos que tú tienes grupos de referencia y de pertenencia. Generalmente en el resto del mundo, el de referencia es más importante que el de pertenencia. El de pertenencia es la familia, tus amigos y la gente que te ama así como eres de imperfecto, ¿cierto? O sea, la gente que a mí me ama incondicionalmente, que saben yo qué tan imperfecto puedo ser y me siguen recibiendo en su casa, invitando a comer, ese es mi grupo de pertenencia. Ahora, el de referencia es el que me enseña más acerca del deber ser y el querer ser. Generalmente es tu pareja, compañeros de trabajo, incluso digamos que los antagonistas que te encuentras en la vida, o sea, porque ellos sienten que amenazas algo, porque sienten cuál es tu ambición, hacia dónde vas, o sienten que tuviste más oportunidades. Digamos que en Colombia, pocas veces, por lo menos en mi experiencia, el grupo de referencia es funcional. Porque entonces yo contrato generalmente, y lo ves sobre todo en empresas, las empresas familiares en Colombia siguen siendo muy, muy grandes, es donde yo más fácil contrato a alguien de mi familia, alguien que conozco de toda la vida y que tiene confianza, en vez de la persona correcta, la persona mejor para tu organización. Y digamos que yo, que no viví tanto tiempo en Colombia, que digamos que mi pertenencia está regada en Filipinas, en Suecia, en España, en Estados Unidos, en todas partes, menos en Colombia, pues no ha jugado a mi favor. Yo diría que tiene que ver más con eso que con que yo no diga las cosas correctas. Ahora, cuando tú no dices las cosas correctas, pues sencillamente no le caes bien a la gente, porque todos queremos oír lo que queremos oír. Claro. O sea, y no se lo digo solamente hacia el otro, también lo digo hay gente, o sea, yo he aprendido con los años digamos que a respetar más al que no está de acuerdo conmigo, porque he descubierto que me está mostrando un punto ciego que es importante, porque yo, si no lo veo, me va a dar en algún momento por algún lado, ¿cierto? Eso lo he aprendido a apreciar, pero sé que el proceso para llegar allá es muy difícil. Juan,
¿Qué piensas, y voy a entrar ya más directamente a esto, de la economía naranja? ¿O cómo determinas tú economía naranja, economía creativa, industria, sector, Bueno. esas cosas que has venido trabajando y que te preocupan también? Bueno, yo que me he encontrado en Colombia y que me parece uno de los retos más grandes, por lo menos también para mí, es que en Colombia juntan dos conceptos que yo aprendí en países como Suecia y España, que son dos. Uno es la cultura y la cultura ciudadana como un derecho a todos, y la otra es los productos culturales a la venta, ¿cierto? Digamos que los dos necesitan apoyo y los dos, hay cierta simbiosis entre los dos, pero no son lo mismo, ¿cierto? Juguemos a Tribuna Capuleto, ¿cierto? Tribuna Capuleto puede que me ayude a mí a pensar, a reflexionar sobre la cultura futbolera en una ciudad como Medellín. Pero digamos que también es un producto, es un formato que no entiendo por qué no está en cine y por qué no está en televisión. Yo te doy la respuesta más adelante. No me la tienes que dar, pero a lo que te digo es, pero sí me entiendes la gran diferencia. O sea, que esto me haga reflexionar y que esto haya salido de esta cultura y se convierta en un producto, no lo hacen la misma cosa, claro, ¿cierto? Y digamos que veo la cultura la cultura a la venta, la que se vuelve mercancía, digamos que la veo como una transacción de beneficios por capital, ¿cierto? O por recursos incluso, porque a veces el intercambio no está tan claro monetizable, pues monetizable de esa manera. Porque pues digamos que la cultura lo bonito que trae es, a veces me entretiene y ya. O sea, ese es el beneficio, me da relajación, me da endorfina, lo que sea, y yo estoy dispuesto a pagar por eso. Por eso somos adictos a Netflix, ¿cierto? Por eso somos adictos a todo lo que nos está dando, digamos que un contenido de entretenimiento. Y digamos que aquí me gustaría abordar esto, y no es que no te quiero hablar, sino que quiero unir esto con lo otro, es, si miramos la ley de economía naranja, que se acaba de proponer ahora, yo creo que mucha gente no escuchó el discurso del mico de Iván Duque. No le estoy diciendo mico Iván Duque, sino que él mencionó mico, la estrategia sí. Mico, ¿no? Que tú la conoces, ¿cierto? Que sí, es mercado. Interamericano de contenido original. Entonces ellos, ¿qué dicen? Ese mico se va a comer unos 4 cocos, que son las coproducciones, las codistribuciones, bueno, y hay otros 2 que no recuerdo en ese momento cuáles son. Pero digamos que ese es el énfasis que le están haciendo, y a mí, por ejemplo, y a ti, que estás en la industria del entretenimiento, nos queda fantástico. Si sabemos mirar esa ley cómo está estructurada, ¿cierto? ¿Qué limitantes tiene, qué posibilidades tiene? ¿Qué le veo de negativo? Y no le veo negativo a eso, me parece que es un muy buen primer paso, sino que mucha gente se siente excluida, ¿cierto? Y creo que desafortunadamente la ley de cine y esta ley parecen simplemente una evolución de que pasó de esto a la economía naranja, ¿cierto? ¿Con qué ventaja? Esto también no solo benefició a las productoras de entretenimiento, digamos televisivo y producción de cine, sino también a los músicos, digamos que a la industria de la moda. Bajo mi análisis te diría que entran 2 más, que qué bueno que tengan apoyo. Ahora, es un gran reto. ¿Cómo hacemos para que el resto de la economía naranja, que se siente siempre a la sombra, cómo los integramos a esto? ¿No sería posible en esa separación que hablaste ahora de entender los bienes culturales, digamos, de producción simbólica de las comunidades, separado de la economía naranja, y crear una ley que sea más clara frente a eso? Porque la Constitución lo dice, pero no está claro y definido cómo va a ser la protección de los bienes de comunidades. Sí, pues el Tratado de Libre Comercio sí lo dice. Claro. O sea, por eso aparece... Eso, aparece eso y aparece el Tratado de Libre Comercio. Ahora, el Tratado de Libre Comercio nos deja crear unas reglas. El copyright se transformó, ¿cierto? O sea, ya el derecho de autor no es como, digamos, como la cultura francesa lo vio, ajá, sino que ahora es como
la industria lo ve, que es un cheque al blanco al portador. Claro. Yo la creo, no tienes cómo distribuirla, yo sí, endósame tu idea, pásamela, yo te doy una regalía muy pequeña, pero significativa, y yo me encargo de en adelante, ¿cierto? Y yo creo que, mira, yo sé que la mayoría de la gente piensa que la industria creativa, la gente de la industria creativa es de mente flexible y es bastante abierta a nuevas ideas. Y en mi experiencia sí, siempre y cuando sean las ideas correctas. En el momento en que se sale de la caja del arte, de la cultura, nos volvemos muy vertebrados. Y de pronto no nos caben los hombros y no pensamos un poquito más allá. Yo quiero llegar a un símil terrible, porque tampoco es uno de los mejores ejemplos, pero es la ley hotelera, que creo que fue en el 2005, salió. Sí, 2004, 2005. Listo. En su momento, muy impopular. Sobre todo porque afectó mucho a los restauranteros porque no los incluía, era hoteles. Ahora, 15 años más tarde, nos damos cuenta qué hizo esa ley en realidad. O sea, ahora tenemos oferta hotelera, los restaurantes subieron de caché, vemos que es una industria que empieza a crear un mercado, que yo creo que el mercado cultural en Colombia aún no existe. Yo creo que las leyes en Colombia en general han sido muy progresistas, a pesar de que no hayamos tenido muchos gobiernos progresistas. Hoy creo que lo que le falta muchas veces al país es ser un país más educado en políticas y en gobernanza para poder entender y mirar hacia el futuro. A veces somos muy cómodos también en esa caja que hablas ahora del sector cultural y eso nos asusta. Yo escribía algo en estos días y es, el cambio también trae dolores, pero después de esos dolores vemos cómo pueden florecer muchísimas cosas. ¿Vos crees que en Medellín, sobre todo, que hoy hay una serie de entidades que han venido trabajando durante muchos años sobre el tema de emprendimientos, no es necesariamente culturales, pero que hoy se han metido en ese sector, sí va a haber un florecimiento o van a seguir siendo como, no quiero decirlo en este momento, pero como una flor que nace un día, que hay unas matas que dan flor de un día, muy bellas, muy bonitas? Bueno, para responderte esa, primero voy a volver un poquito a la caja. A mí me sorprendió mucho, después de la Cumbre Naranja, cuando vi varias cartas de músicos quejándose y saliéndose diciendo que no iban a representar, que no iban a respetar el trato que habían hecho de la invitación por las 10 conferencias, porque no estaban de acuerdo de que la industria musical representara el reggaetón. Ahora, no sé si esa gente se quedó toda la conferencia. Yo no soy un gran consumidor de reggaetón, soy rockero, soy más del punk. O sea, a mí me gusta el punk, me gusta el mugre y las babas de punkero en el micrófono. Me encanta esa parte. Digamos que no es Puede ser más gráfico. Listo. Pero algo que, y a mí me costó un rato entender qué estaba pasando, me quedé toda la charla y me di cuenta que a la gente de la industria de reggaetón que invitaron, trataron de compartir la receta de las galletas. Sí, yo la vi. Y puedes pensar lo que quieras de él como género. Algo que yo le aprendí a Quiño, al músico Quiño, es todos los géneros de música tienen algo que aportarte, ¿cierto? Y me parece muy grande la disciplina que Quiño tiene a la hora de sentarse a oír música que a él no le gusta, pero que sabe que la gente escucha y dice, bueno, ¿qué hay aquí que me enseña a mí algo? Porque ahí tiene un público tan grande. Digamos que gracias a Quiño hice ese ejercicio porque yo también sentí la primera de me paro. Cuando yo oí lo que decían y lo que están tratando de hacer, me pareció extremadamente incluyente el discurso de la industria del reggaetón, donde todos salieron a decir, mira, así estamos haciendo plata, este es el negocio, esta es nuestra fórmula. Que yo dije, o sea, me chapó, me quito el sombrero, saludo. Y lo divertido fue que a los pocos meses con los Grammys volvimos a tener la misma discusión acerca de sí o no, si el reggaetón si es cultura o no es cultura. Yo creo que, y es una discusión dentro de la cultura, que se supone que la cultura tiene que ser incluyente y tiene que reconocer al otro, y me parece complejo de manejar. En ese punto, Medellín ha sido toda la vida muy cercana a la industria discográfica, es decir, por aquí todo... No sé si te conoces la historia del Jordán. A ver, cuénteme.
Bueno, ¿qué era el Jordán antes? El Jordán era donde entraba la música que en claro. Medellín era clasificada del demonio. Por ahí entró la salsa, por ahí entró el rock. Sí, pero después los sellos aquí se han venido Sí, fortaleciendo mucho. pero hace muy poco. Sí. O sea, realmente poco. Ahora, ¿de qué se han estado estableciendo? No digamos que la música que la gente reconoce como suya, sino de la música que reconoció a Medellín como una buena plaza para crecer, ¿cierto? Y digamos que eso hace una gran diferencia. Es como, mira, yo tenía una discusión en estos días con alguien que me decía, bueno, pero Juan, la economía naranja, el sector naranja. Yo, bueno, ¿qué incluyes tú dentro del sector naranja? Entonces hablábamos del diseño. Yo le decía, sí, pero ¿por qué este carpintero no? Me decía, no, porque es que él hace muebles. Y yo, sí, pues el diseñador también. Sí, pero es que él solo hace esto. Y yo, bueno, entonces un fotógrafo que solo cubre eventos, ¿está en la industria naranja o no está? Porque no está creando nada, él está simplemente siendo un reportero fotográfico, como el carpintero hace una silla, ¿cierto? O sea, lo está asumiendo como un oficio y no como un arte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué dentro de la industria de la economía naranja o del sector no están las casas de empeño, que digamos son los mayores compradores de arte que tenemos, sí, ¿cierto? Ahora, podríamos irnos hasta el infinito, pero si vemos esta nueva ley naranja, incluye tecnología dentro de la economía naranja. Y digamos que naturalmente no lo está, ¿cierto? Digamos que ha sido algo que me parece bueno. No estoy criticando la inclusión de la tecnología, pero a lo que quiero llegar es, a veces somos muy puristas, incluso nosotros desde el gremio creativo, a la hora de definir qué es cultura, qué es buen arte, qué es buena música, qué es buen teatro. Y eso no nos favorece. Yo pensaba mucho en eso, hablando mucho como del momento del Renacimiento, sobre todo el italiano, donde había artistas que eran ingenieros, no eran artistas realmente. Y creo que el hombre nunca le ha tenido miedo a la tecnología, es decir, desde los teatros griegos que ya tenían sistemas hidráulicos para muchas cosas, o el teatro romano que se inundaba para simular batallas reales dentro del Coliseo. Siempre ha habido hacia el espectáculo y hacia la búsqueda del arte un gran desarrollo tecnológico. Claro. Si no, miremos el teatro italiano, cómo logró crear a través de los piñones y las tramoyas una caja mágica que hizo posible que el teatro hoy incluso siga teniendo la misma estructura. Si ves un teatro como el Camilo Torres o el Metropolitano, tienen la misma estructura de un teatro italiano del siglo del Renacimiento. ¿Cómo hacer hoy para que esa pelea y esa discusión que se está dando entre si es arte, si es diseño, yo estoy de acuerdo con vos y siempre lo he dicho mucho en las clases, es el diseño es arte en el enfoque que se le dé? ¿Cómo hacer para empezar a mediar eso? Mira, y entender yo eso? creo que lo que ha pasado mucho, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, es que la cultura siempre se ha visto como algo financiado por el Estado. Y digamos que eso también ha afectado a la cultura, porque entonces a la cultura también se le ha puesto el techo público, el techo, y que generalmente la cultura nunca ha sido una prioridad política. Y entonces eso ha tenido, digamos que la cultura un poco abajo. La cultura en Colombia, por lo menos en mi visión, ha salido adelante cuando ha sido iniciativas privadas, cuando ha sido gente que ha estado dispuesta a meterle el bolsillo. Y digamos que aquí es donde yo veo una gran posibilidad en la cultura en este momento en Medellín, a pesar de que también veo un reto gigante en el futuro. Y es, según el Plan de Ordenamiento Territorial, la Candelaria y digamos que la zona comprendida como la Quebrada Santa Elena, ¿cierto? Se nombra como la zona que va a ser la parte cultural y educativa de Medellín. Es el eje donde está el Teatro Pablo Tobón, el Museo de Antioquia. Entonces, se supone que esa es la apuesta pública a la cultura, va a ser en esa zona. Ahora aparece la propuesta privada del Perpetuo Socorro, que me parece fantástico, que haya la parte pública que diga, vamos a desarrollar esto y vamos a hacer de esto una ciudad del centro, una ciudadela abierta, estudiantil y cultural, parece precioso.
Y aparece la propuesta del perpetuo socorro desde lo privado, me parece a mí, ¿cierto? Como eso es un plan parcial, creo que se llama. Sí, un plan parcial. Que me parece bonito, siempre y cuando no vayan a competir por los mismos fondos, porque entonces no vamos a hacer nada, ¿cierto? Pero ¿qué esperanza me da ahí? Y quiero dejar claro que ni trabajo para Confama, ni me pagan por hacerle buena publicidad a Confama. Pero me parece muy alentador ver que Confama compra el CESDE, que es la mitad del centro de Medellín, que la ciudadela estudiantil más grande en Medellín se llama CESDE, está en todo el centro, sí, y se ha apropiado y ha mejorado muchos espacios públicos. Y también apoya el perpetuo socorro con la bodega Confama. Entonces, ¿qué me parece que Confama, y es una impresión que tengo desde el 2009, cuando tratamos digamos que de posicionar un gremio audiovisual y entretenimiento en Medellín, donde Confama también entró a ser un elemento articulador muy bonito. Entonces pienso que ese tipo de iniciativas, como la del perpetuo socorro, se necesitan. Porque si lo privado no empieza también a tocar la cultura y a ayudarnos a producir cultura de intercambio comercial, que termine en productos vendibles, empaquetables, pues la cultura va a seguir siendo simplemente las obras de lo público. Te voy a poner un tema. De todos modos, el recurso sigue siendo público en Confama en gran parte, porque viene de esos recursos de generación de empleo que el mismo Estado destina a través de algunos recursos. Está bien, yo digo que ese enfoque hombre, no vamos a generar empleo con arepas más, sino hacia el sector creativo y cultural, está muy bien, pero sí es necesario que haya más privados, más industria que esté apoyando y generando inversiones en el sector Yo pienso que en Colombia el dinero, los fondos privados brillan por su ausencia en la cultura. En la cultura, como vamos a crear productos vendibles, culturales, obras de teatro, cine. Digamos que de pronto en la televisión nos ha ido un poquito mejor, ha ido mejorando en el cine, pero seguimos cortos, siguen siendo muy pocas empresas que siguen representando la mayor cantidad de las ventas, ¿cierto? Ahora, eso seguramente cambiará con la apertura, con la ley de cine, con esta nueva ley naranja, que pienso, que atando cabos, pienso que es como esa construcción de los micos de Duque y los cocos de Duque, que simplemente conectan la ley de cine con la cultura naranja. Creo que de pronto en 15 años vamos a poderlo medir. Ahora, ¿qué me preocupa? Bueno, no me preocupa, ¿qué me ocupa de esto? Es que lo que estamos poniendo no sea política de Estado, sino política de gobierno, ¿cierto? Que la política de Estado tiene continuidad. Entonces nos va a permitir que esta ley, cuando Duque salga, venga otro, siga constante como le pasó a la ley de hoteles, que al final sí tuvo un impacto. Sí, o como le pasa a la ley general o a la ley de espectáculos públicos, que ha venido generando una inversión grande en el sector y que incluso es piso para mejorar los escenarios de las artes escénicas y por ende de lo que se denominan industrias creativas culturales de las artes escénicas, aunque a muchos no les guste llamarlos industria. ¿Por qué? ¿Por qué crees? No tengo ni idea, cuéntame tú. No, yo no te voy a contar. Ese chisme no me lo sé. Bueno, te la hacía la pregunta es precisamente por eso, por preguntar si vos consideras que sí existe la industria cultural. No, la industria cultural en el mundo existe. Bien. Creo que en Colombia no. Es que no tenemos un mercado. Te voy a hacer la pregunta más sencilla. Todos los pintores se quejan de que nadie compra sus pinturas. ¿Cuántas pinturas de otros artistas compran los pintores a los que nadie les compra pinturas? ¿Cuántos fotógrafos consumen fotografías de otros fotógrafos? Sí, es. No hay un mercado, o sea, ¿a quién le vendo yo? O sea, es muy poca la gente que en este momento, por fuera del entretenimiento, de verdad está vendiendo productos, digamos que bien puestos. Te voy a poner el ejemplo de Quiño de nuevo, porque lo conozco. Entonces, Quiño, por ejemplo, es un rapero, pero también se volvió actor.
y también se volvió productor de música, no solamente para otros raperos, sino para novelas y para Caracol, ¿cierto? ¿Eso qué hace? El man diversificó sus riesgos, algo que los artistas por lo general no estamos dispuestos a hacer. Generalmente nos limitamos a lo que nosotros identificamos como lo nuestro, donde nos sentimos seguros. A pesar de que digamos que ser un artista o trabajar con cultura es estar un poco fuera de la zona de confort del resto de los habitantes del mundo, sí es nuestra zona de confort. Porque incluso me incluyo en esta cosa, somos malos vendiendo. Pues marica, la Cámara de Comercio tiene cursos. El Power te está dando cursos. Circularte te está tratando de, Sí, la ¿cierto? misma secretaría, Pero el desarrollo asunto es, económico. como somos trabajadores culturales, nos cuesta lo que para nosotros es difícil. ¿Vos no creerías, y aquí pues como lanzando ya para ir entrando al final, que ya vamos entrando ahí, que hace más falta también de capital de riesgo en los contenidos? Formula la pregunta de otra manera porque se me ocurren 1000 respuestas a esa pregunta. Es decir, hacemos muchos cursos, Sí. pero esos cursos casi todos son en formación empresarial, es decir, artista, empresario. Sí. Hoy hay unos que empiezan a trabajar sobre los contenidos, pero ¿no sería bueno invertirle recursos a las propuestas creativas que ya están ahí y hacer un acompañamiento directo hacia esos productos? Bueno, en el 2009 yo tenía esta discusión en su momento con diferentes entidades, para no nombrarlas de nuevo, donde decían, ¿qué vamos a priorizar en cultura? Vamos a priorizar animadores 3D, camarógrafos, directores, vamos a priorizar toda esta gente. Y yo les decía, no, tenemos que priorizar en algo que se llama Entertainment Business Manager. Necesitamos más gerencia. Y desafortunadamente los artistas, la mayoría somos malos gerenciando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, en algún momento, hay 3 universidades en Medellín que me han llamado en diferentes momentos para plantear una maestría en industrias culturales. Y digamos que entonces se abren 2 posibilidades. Una, o lo abro para artistas y les enseño a ser buenos administradores, a ser abogados, a hacer de todo eso que lo necesitamos, o lo abro a todas las otras industrias que no son culturales, como la parte legal, la parte de gerencia, y los invito a entender la industria para que ellos apoyen a los artistas que tenemos. Si nos vamos, por ejemplo, a Walt Disney, o a la empresa Disney, todo el mundo conoce a Walt Disney, pocos conocen a Roger Disney. Walt Disney era el artista, Roger Disney era el hermano que era financiero. Ahora, Roger le dijo a su hermano, haz lo que te dé la gana, yo lo vendo. Yo me encargo de las regalías, de la protección, de todo eso, yo me encargo. Usted encárguese de hacer, haga lo que usted es bueno. Creo que eso nos hace falta y de pronto si lo veo como inversión en la creación de contenido, sí. Yo diría que necesitamos esa inversión en acompañamiento real y de personas idóneas que sepan de lo que nosotros no sabemos, pero entiendan la visión, digamos, que del creador, ¿cierto? ¿Cuántos abogados de entretenimiento conoces en Medellín? 2. 2, y creo que son los mismos. ¿Cuántos gerentes especializados en entretenimiento? Yo conozco uno y lo tengo aquí al frente. Ahora, no conozco a más. O sea, digamos que de pronto se llama Sergio Restrepo, El del Pablo Tobón, que ahora está en Confama. Bueno, digamos que él me parecía una persona que tenía esa visión de Vivamos el Centro, ¿cómo era que llamaba eso? Sí, él tenía un programa, pero eso es un proyecto conjunto colectivo de muchos. Eso, sí, pero digamos que eso me pareció una gran iniciativa que podía empujar algo más grande. Ahora, no hubo continuidad. Porque lo que pasa con eso es que dependen mucho del cargo y de los recursos que dependan prácticamente de ese mismo estado, de esa empresa privada. No es lo mismo, y por eso hacía también esa pregunta. Cuando vos estás desde el sector puro y duro, buscándote tu propio, es decir, dueño de tu empresa para que tu empresa te pague, a cuando estás trabajando a una entidad
como Confama o Sí. como el Pablo Tobón, que ya tienen unos recursos. Bueno, a mí, por ejemplo, y tampoco por hacer, ahí sí trabajé en su momento, pero no es para hacer propaganda de ellos, pero por ejemplo, ¿qué me ha parecido positivo del Power? ¿Cierto? Me ha parecido una iniciativa que es la primera en darse cuenta que no pueden medir la industria naranja Sí, con herramientas de la productividad, es cierto. ¿cierto? Digamos, de la competitividad, ¿cierto? Donde hemos unido creatividad y competitividad y productividad y estamos matando a la gente. Porque digamos que lo que yo le pido a una persona, a un obrero productivo, es exactamente lo opuesto a un creador cultural, ¿cierto? Un creador cultural tiene que saber definir su propia tarea, tiene que manejar tiempos, tiene que ser curioso, tiene que saber, digamos, que cuestionar cosas, encontrar soluciones, aprender a enseñar continuamente. Y si tú le pones eso a un obrero que trabaja en una fábrica, pues a ese obrero lo echan al segundo día, porque está preguntando, no llega a la hora que es, y no se concentra. Y la parte sobre todo es, una persona que trabaja con cultura tiene que concentrarse en la calidad por encima de la cantidad, ¿cierto? Digamos que, ¿qué me ha parecido bonito del Power? Creo que las personas detrás del Power lo han entendido, ¿cierto? Y por eso en su momento acepté la invitación de entrar a eso. Y creo que eso es, digamos que en apoyo es lo que falta. Más personas con esa visión que sean capaces de pensar, sí, yo tengo que, un emprendimiento cultural o naranja tiene que tener productividad, pero no a cualquier costo, no de cualquier manera, ¿cierto? Pongo el ejemplo de Pixar. Pixar se demora 5 años en sacar cada película. Ahora, ¿cuántas empresas colombianas podrían esperar 5 años para ver el retorno de su inversión? Ninguna. La mayoría quieren retorno en 6 meses. Y en todos los sectores. Exactamente. ¿Eso qué hace? Que eso es meterle como el palo a la rueda de la bicicleta de la cultura, porque lo que estamos haciendo es tratar de que la cultura, para sostenerse, empiece a crear subproductos que van a consumir todo su tiempo creador para suplir necesidades que no son directamente conexos a la cultura. Juan, podemos seguir, pero hay tiempos, hay lugares también, y esta conversación la tenemos que seguir dando en esta ciudad. Lo último, para terminar, ya más emocional. Vos viviste en el centro, has vivido en Medellín, en muchos países. Sí. ¿Qué sentís que le hace falta a Medellín para ser una ciudad más internacional? Mira, Medellín se ha transformado muchísimo, muchísimo, no solamente durante los años que estuve afuera, sino los, digamos, 9 años que llevo yo aquí ahora, de nuevo en Colombia. ¿Qué siento que le hace falta, y no solo a Medellín, a Colombia? Es la confianza en el otro. Pienso que somos un país, y desafortunadamente esto es a nivel global en este momento, las redes sociales nos han ayudado a polarizarnos cada vez más. Cada vez más solo hablamos con la gente que habla nuestro mismo idioma, que apoya el mismo político, que piensa lo mismo acerca del paro, y creo que eso es peligroso. Creo que si yo no acepto al otro y no soy capaz de dialogar con el otro, poniéndome tratando de verlo desde donde lo está viendo él, creo que nos perdemos una posibilidad muy grande de cooperación, ¿cierto? Yo recuerdo que en Suecia, yo vivía en un apartamento que para mí era de estudiante, y en Suecia todas las lavanderías son comunes para el edificio, entonces tú te encuentras los vecinos lavando abajo. En el 5º piso vivía el director nórdico de Sony Ericsson. Entonces yo me lo encontraba los domingos en pijama, obviamente lavando su ropa, lavando sus calzoncillos con la manchita cafecita como los míos, y terminábamos siempre hablando de cosas donde un emigrante, digamos que con una realidad muy diferente, donde las reglas suecas no aplican del todo a mí, porque tengo familia en Colombia, tengo oportunidades laborales en otros lugares, y eso hace que de pronto la legislación sueca no trabaje para mí como para un sueco natural. Y sentarnos a hablar, digamos que yo podría haber sido en Suecia de estrato 2 o 3, mientras que él era de estrato 36, sentarse a hablar con personas que no están de acuerdo con la política de migración, pero no tienen ningún problema en tener un vecino colombiano, donde tenemos diferentes ingresos y no hay un conflicto, donde él piense que me lo va a robar la ropa porque yo gano menos,
y donde encontramos, incluso a la hora en que yo puedo plantear soluciones a los problemas que él me contaba lavando la ropa, y que él a veces me proponía mis soluciones a mis problemas. De esto se pierde Colombia, con que no seamos capaces de dialogar con la persona que opina otra cosa. Esa desconfianza del otro, donde siempre decimos, es que tú no, pero el otro, el que nunca está presente, al que no conozco, esa desconfianza creo que es lo que hace que Medellín no se sienta internacional. Juan, gracias por aportarnos este rato de dialogar y discutir sobre temas complejos como son los de economía naranja, de contarnos esa historia de tu vida como creador documentalista. Otro día nos profundizamos más allá de tus emprendimientos, que además tienes conexiones con varias productoras y eso, pero ha sido una conversación, creo que va a aportar mucho a lo que significa deambular por el arte y la cultura y la creación en Medellín. Muchas gracias. Javier, muchas gracias por la invitación de No, nuevo. a vos. Esto era Deambulando, nos vemos en el próximo programa. Recuerden darle me gusta a esta página y compartir estos videos por el mundo. Muchísimas gracias.